Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Alejos. Estoy estudiando actualmente la carrera de Administración de Empresas en la Universidad CNCI. Mi número de matrícula es AL010963 y el motivo de este video es para informarles acerca de mi proyecto final, el cual llevo la materia de probabilidad y estadística y cómo ha sido mi avance en la Universidad CNCI a lo largo de este tiempo. Y más que nada este video es para aclararles algunas dudas y algunas referencias sobre probabilidades y estadísticas, y al mismo tiempo para explicarles cómo ha sido mi proyecto dentro de esta misma institución. Bueno, sin más, les comenzaré platicando sobre mi proyecto final, el cual trata sobre frecuencias. Primordialmente se consideraría a una frecuencia como un subconjunto o un conjunto de elementos los cuales tienen un rango determinado, por así decirlo. Tenemos una tabla con una variación del 1 al 10. En ese caso, nuestra primera frecuencia sería del valor del número 1 al número 2, del número 2 al número 3 y así consecutivamente. Esto nos permitirá identificar claramente cuáles son los valores que se encuentran dentro de ese mismo rango de patrones o de datos. Al mismo tiempo, la tabla de frecuencia no solo nos permite manejar ese tipo de estándares, sino al mismo tiempo nos permitirá conocer y aclarar más que nada en esos casos qué es una frecuencia acumulada, una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa. ¿Esto a qué se refiere? La frecuencia acumulada se consideraría como la suma total de cada uno de los elementos. Mencionaba que imaginemos que tengamos una gráfica del 1 al 10, pero esos números del 1 al 10 se repetirán varias veces. Eso quiere decir que, por tomar otro ejemplo, tendríamos 5 veces un número 1, 10 veces un número 3, 3 veces un número 5, dependiendo del número que vaya abarcando. Y la frecuencia acumulada es eso, la suma determinada de un solo factor. Eso quiere decir que si tengo 5 números unos, eso tengo que llevarlo a cabo. Eso me permitirá tener mi frecuencia acumulada. Como su nombre lo dice, es la acumulación de un solo dato. Esto referente dentro de la misma tabla, dentro del mismo rango de distribución que tengamos, y nos permitirá conocer mejor nuestro proceso de desarrollo o los datos que tengamos dentro de esta misma. La frecuencia absoluta acumulada se consideraría al mismo tiempo como la suma de las mismas frecuencias. ¿A qué me refiero? Dentro de nuestro primer dato se podría decir que tenemos 5 números, 5 frecuencias, por así decirlo, 5 veces que se repite un determinado número. En este caso pongamos un ejemplo que sería el 10. Eso quiere decir que la frecuencia acumulada tendría que tener los 5 números del número 10 más el número anterior o el número consecutivo, un decir 3, que ya serían 8. La frecuencia absoluta acumulada se consideraría como el total de todos los datos que tengamos a resolución. Esto nos permitirá conocer la cantidad de datos y al mismo tiempo el valor de estos mismos. De igual forma, nos permitirá conocer una frecuencia relativa. La frecuencia relativa se consideraría la cantidad de datos que tenemos sobre el total. ¿A qué me refiero? Imaginemos que dentro de la tabla de la escala del 1 al 10 se repiten todos esos números 35 veces. Eso quiere decir que no implica que sea una escala o una consecutividad del 1 al 10, sino al mismo tiempo implica de que hay una cantidad de datos que se repiten y en su totalidad son 35. Esto nos dará la frecuencia relativa. Si son 5 veces, si son 5 veces las que se repite el número de 10, eso quiere decir que se van a dividir las 5 veces entre el total, que serían 35 veces que se han repetido un determinado número. Esto nos dará nuestra frecuencia relativa. Al igual que la frecuencia absoluta acumulada, tenemos la frecuencia relativa acumulada. Esto es el mismo procedimiento que el anterior, la frecuencia acumulada. Eso va a decir que si nuestra frecuencia relativa va a ser sumada o adicional, por así decirlo, al número anterior o posterior que tengamos, esto nos permitirá tener un subconjunto de datos que al final es tanto como al ser una frecuencia relativa, ya sea acumulada o simplemente relativa, ambos procesos deben de darnos un número 1. Esto simplificando en todos los casos. Y al mismo tiempo también tenemos, y permítanme explicarles, que es una frecuencia de polígonos. La frecuencia de polígonos se considera como una gráfica en la cual
tenemos una gran variante. Puede ir ascendente, pero al llegar a un punto, va a volver a descender. Va a ir creciendo, desciende, y en ese instante, en ese momento en que se hace la línea, esa variación, podemos identificar claramente cuáles son los datos que tienen una mayor variación de datos, y al mismo tiempo nos permite identificar dónde ha salido ese tipo de diferencias que nos ha manejado la gráfica. Esta gráfica nos permitirá basarnos en la tabla para identificar todos esos valores que han cambiado. Eso sería por parte de mi proyecto final dentro del que cubre probabilidades estadísticas. La probabilidad estadística no solo abarca estos dos procesos, le simplifico esos dos ya que son una gran ayuda para tener un gran desarrollo dentro de nuestro trabajo. Al mismo tiempo, la probabilidad estadística, tomen en cuenta que nos permitirá conocer una media, una mediana, un rango, un punto medio de nuestro determinado nivel de datos, y al mismo tiempo conocer todos aquellos datos que queramos tener con precisión. ¿Esto a qué me refiero? Dentro de la gráfica de polígonos podemos ver una gran variación, y dentro de ese proceso tenemos que conocer nuestros datos independientemente del rango que estemos manejando. Esta gráfica es muy parecida a contabilidad, así que puede ayudar mucho su similitud dentro de un manejo correctamente empleado. Bueno, ese sería por parte de mi proyecto final en la institución CNCI. Les comentaré sobre mi desarrollo y mi proceso dentro de esta misma universidad. Quisiera comentarles que es una gran universidad. El método que yo estoy utilizando es el método en línea. Por ese motivo yo puedo desarrollar al mismo tiempo y implementar mis conocimientos dentro de mi trabajo. Esto dentro de un campo laboral muy extenso. El hecho de poder trabajar y poder estudiar es una gran ventaja. La Universidad CNCI te permite estos desarrollos. Como tal, les puedo decir que es una gran institución y te permite ser autodidacta. El que tú puedas llegar a tu trabajo y emplear tu método de desarrollo o tus propios conocimientos que has adquirido a lo largo de ese tiempo que vayas estudiando en la universidad, te permiten hacer una práctica y un estudio constante. De esta manera se vuelve un poco más fácil y se considera un mejor aprendizaje. Bueno, sin más, sería todo. Hasta luego.